comienzo. Ahí sí. Ya, ahí estamos grabando. Tuvimos nuestro comienzo de clases y estuvimos viendo algunos conocimientos previos. ¿Se acuerdan de eso? De los textos narrativos. Ya, sí, estuvimos hablando de los textos Al- narrativos. Aló, señorita. ¿Sí? ¿Me Aló. escucha? Mire, tengo Juan Guerrero me está llamando y a él no le han mandado ¿cuánto se llama? ¿El link? El WhatsApp y el link. No se puede conectar, no lo tiene en el WhatsApp de su celular. ¿Pero y en el Zoom? A ver, déjame... A ver si lo puede conectar usted porque él no se puede. Ya, Estamos déjeme... hablando, Juan, con la profesora, a ver si te puede enviar el... Estoy Le paso el número. hablándole... Juan, ¿cuánto? Juan Guerrero. Ya, ahí lo puse. Ya, Hola, ¿Dónde está profe. Cancún, Juan? Rafael, estoy presente por acá. ya. Hola, Rafael, recuerda poner tu nombre y tu apellido en el chat. Ya. Entonces estábamos recordando de qué se trataba, de qué se había ¿Cómo? tratado la clase anterior. ¿Me No tiene escuchan? nada. ¿Se escucha algo? ¿Se escucha alguien hablando como por teléfono? Sí, Acuérdense que aló, señorita de Juan Guerrero que Sí, yo dice que no escucho tiene perfecto, nada. fuerte y claro. No tiene que se, nada. ya, yo ya le dije a la coordinadora, es ella la que tiene que enviarlo. Eh, Ya, Le agradecería si tiene un poquito de paciencia y ahí al tiro se lo mandan, ya, yo le aviso. por favor. Ya. Entonces estábamos Aló, hablando de... Sí. aló, aló. ¿Quién dice aló? Venancio Painedilo, ¿sabe que no me puedo conectar? Pero aquí estás conectado. Ahora sí, pero tuve cualquier problema. Ah, no, pero estamos recién comenzando. Lo que pasa es que, no sé qué, algo pasa con el link que varios no podían. Y de hecho hay algunos que todavía no pueden. Ah, ya estoy conectado entonces. Ya, súper. Ya Gracias, le escribieron en señorita. el chat, por favor. Sí. De nada. Ya. Yo tengo la pantalla que Y me aparece una pequeña ventana, disculpe, bueno, como una no pequeña me aparece ventana. Cualquier cosa te pido. como de 3 centímetros, ¿A todos les aparece así? ¿sí? ¿Los demás les aparece grande o pequeño? Mm. Grande por acá. ¿Cómo? Aparece pequeño. A mí me parece bien, no tengo Que problemas. ustedes tienen que hacerle Grande. doble clic a donde está la pantalla. Le hice doble clic, pero Y no no se agranda. A queda ver, igual. espera. Y será mi cobertura, yo estoy acá en el Hotel Terma de Puyehue, debe ser eso. A ver, Dirección que la déjenme. botella, Ya, redondea la banda. lo voy a volver a compartir Avenida y para... Trabajo, Educación Social, fines laborales. Lo voy a volver a compartir para ver si lo ven. Espérenme. Ah, 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 ah. Me, me avisan, voy a empezar a compartir de nuevo. Ya, ahí, ¿cómo lo ven? Ahí, Ahí se ve, Ya claro. está José Cárdenas. Yo lo ahí veo me sale bien, ¿Se ve Venancio bien? Painedilo. pantalla. Yo lo veo bien, perfecto acá, José Cárdenas. Pero, ¿como la pantalla entera o lo ven como dijeron de 3 centímetros? En 3. ¿Lo ven pequeño? No, yo tengo media, Sí. tengo media Se ve pantalla claro, se ahora. ve claro. Ya, bueno, comencemos entonces. Estábamos hablando de que los textos narrativos fue uno de los tipos de textos que vimos la semana pasada. Dijimos también, ese era un tipo. Hablamos también de otros tipos de textos. Hablamos de los textos no literarios, los textos literarios
y que finalmente todo lo escrito que tenga un contexto es un texto. Hablamos también de que existen textos cortos, palabras sueltas, que mientras tengan un contexto va a tener un significado finalmente lo que quiere decir, independiente este sea no pasar, alto, cualquier tipo de palabra que nos quiera comunicar. Y así en los textos son textos bien que había cierta Escucha información que cortado. había que tener. Ya. ¿Ahí cómo me escuchan? Ahí sí está mejor. Ahí ya. Entonces habíamos dicho que había cierta información que íbamos a encontrar dentro de los textos. Y la información más básica, que es lo primero que estuvimos viendo, era la información explícita. ¿Se acuerdan cuál era la información explícita? Acá. ¿Se acuerdan cuál era la información explícita? Si No, no no se me acuerda, acuerdo. dígame no, eso. No, profe. No, Ya, la información explícita dijimos que era lo más básico, lo más superficial, lo que está escrito en el texto. Lo que está, si dice, la Caperucita se llamaba Adriana, ¿cómo se llamaba la Caperucita? Adriana. Es eso, es lo que llegamos y leemos y podemos extraer fácilmente, simplemente leyendo. Eso es lo que estuvimos revisando la semana pasada. ¿Se acuerdan que vimos un video también que tenía que ver con que habían dos tipos de información, la explícita y la implícita? Yo también les mencioné que dentro de la información explícita, o sea, que la información explícita era lo primero, pero que cada vez, y mientras vayan avanzando las clases, va a ir complejizándose la información porque la información explícita es la que me va a servir como dato. Cuando me hablan de una ciudad, cuando en la prueba me pregunten en qué año era, o cómo se llamaba tal lugar, cómo se llamaba la persona, quién lo hizo, dónde ocurrió. Esos datos duros son los que me va a entregar la información explícita. Pero luego viene la información implícita. Y la información implícita es lo que yo voy a entender de lo que dice la información explícita, lo que está escrito finalmente. Lo que yo voy a deducir, las conclusiones que yo voy a sacar. No es lo que está escrito en el texto como en la información explícita, no es lo que está escrito directamente, sino que es lo que yo voy a poder deducir de lo que me están diciendo. Por ejemplo, si a Profe, mí una me dice, consulta. dígame, Eso lo que está usted pasando también se encuentra en el libro que nos entregaron para nosotros estudiar, ¿verdad? sí, ¿Se podría saber en qué página se encuentra? ya, déjame verlo. Lo Gracias. que sí, no sé si tú estuviste en la clase pasada, que ahí hablamos del manual, que el manual, bueno, no todos lo tenían, pero además el manual es, Día 24. gracias, el manual es una referencia de lo que vamos pasando, ahí ustedes pueden estudiar, pero no vamos a leer textual nosotros aquí en la clase del manual. Vamos a pasar la materia de manera en que yo crea necesario pasar el contenido y pueden haber cosas del manual como puede que no. Pero de todas maneras el manual siempre les va a servir a ustedes para repasar, para si quieren profundizar un poco más, hacer los ejercicios, etc. Y ahí el compañero dijo, ¿qué página? 34. 34. Gracias. Ya, entonces estábamos hablando de la información inferencial. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, decir, la Caperucita iba caminando por el bosque mientras estaba oscureciendo. Y después me preguntan en la prueba, ¿a qué hora iba caminando la Caperucita? No dice, porque decía estaba oscureciendo. Pero yo puedo deducir, según mi conocimiento, que a qué hora oscurece, entre las 7 y las 9 de la noche,
Entonces, uno podría deducir que la Caperucita iba caminando ¿A dónde se levanta la mano? en el bosque entre las 7 y las 9 de la noche, por ejemplo. Eso es algo que Señorita, yo la podría... interrumpo. Dígame. Es que la página 34 a mí me sale que es matemática. Ya, Perdón, parece que el 81 me equivoqué. 81. 81 ya. Pero el que dijo 34, ¿usted tiene en la 34 o en la 81? La 81. Es Ah, ya, sociales, ya. perdón. Yo vengo Ah, recién ya. incorporándome también, porque Ya. tenía problemas con mi teléfono. Ya, La clase no se sociales, preocupe. No, esta es lenguaje. lenguaje, perdón, entonces no es la 81. Ya. Este es lenguaje y después les toca ciencia. En la Ya, página 44. ya. Póngase de acuerdo. ¿Qué número dijeron ahora? 44. 24. Ya, a ver, ¿quién lo buscó en su manual, el que tienen ustedes? Comprensión lectora, la 34. La 44. 44. 43, 44, ya, gracias. Ahí sí. Recuerden que todo esto que estamos viendo tiene que ver con la comprensión lectora. Y aquí está la Así que la si dice 44. comprensión lectora, es eso. Bueno, ¿Cuál? entonces Ese mono de estábamos hablando, apaguen sus micrófonos, por favor. Estábamos hablando de las inferencias. Entonces, ¿cuál es el significado para poder hacer una inferencia? Tenemos que saber también qué significa qué significa la palabra inferencia o información implícita. Implícito significa incluido en otra cosa sin que ésta lo exprese. O sea, tal como estábamos diciendo, no es necesario que esté escrito, pero yo sí puedo sacar entre líneas. Si mi vecina, deducir o inferir es algo que hacemos todo el rato. Si mi vecina pasa por al frente de mi casa con un carro de feria el miércoles a las 10 de la mañana, yo puedo mirar por la ventana y deducir que seguramente mi vecina va a la feria. Todo eso son deducciones, no es algo que está expresado de manera literal, pero yo sí puedo sacar mis propias conclusiones. Entonces, ¿qué es una inferencia? Son conclusiones a las que se llega a partir de datos que se presentan en un texto. Entonces, ahí es donde unimos la información explícita con la implícita. Se presentan datos, que es lo explícito, que es lo que está escrito, y luego yo tomo esos datos para poder decir, me quiere decir esto, se trata de esto, pasó tal cosa. Cuando podemos relacionar lo que no está escrito con las pistas que aparecen en los textos y captar una ambigüedad o un sentido diferente al expresado directamente por el autor. Si a mí un texto me dice, el papá tenía el ceño fruncido mientras venía de vuelta de la reunión de apoderados, preparado para hablar con su hijo, yo puedo deducir que lo más probable es que en la reunión seguramente le fue mal, le entregaron notas malas, que en la conversación con su hijo va a ser un reto, etc. Las inferencias corresponden a las ideas implícitas o no literales del autor de un texto, es decir, la información que no aparece directamente. Un buen lector debe llegar a realizar una lectura inferencial. Finalmente, ¿qué es la lectura inferencial? Es la comprensión, lo que ustedes van a entender del texto. Es una mezcla de las pistas que me da el texto con mi propio conocimiento, tanto de lo que entendí del texto como el conocimiento cultural que pueden tener de las cosas. Si yo sé a qué hora oscurece, eso me sirve para tomarlo. Aquí hay unos ejemplos. Hoy temprano muchas personas salen con abrigo y paraguas. Podemos inferir que lo más probable es que llueva, que haga frío. Rosita sale temprano con su currículum. Si Rosita sale temprano con su currículum, quizás Rosita no tiene trabajo y está buscando uno.
¿Qué cosas podemos inferir? Significado de palabras, la visión del mundo del autor, el tema, el objetivo del texto, las ideas principales, los sentimientos de los personajes, el contexto en el que están. Si en el texto dice, estaba la esclava junto a sus patrones sirviendo el té, sé perfectamente que puedo deducir que esa historia no es algo del año actual, no es algo contingente. ¿Qué preguntas? Habíamos visto que en lo explícito tenemos preguntas, en la información explícita tenemos preguntas como ¿qué, cuándo, dónde, cómo, por qué? En cambio, en las preguntas diferenciales son un poquito más profundas porque es lo que yo doy por entendido. ¿Cuál es el tema del texto? O sea, luego de leerlo, se desprende de lo leído. Y esta diferencia es súper importante porque cuando ustedes den la prueba van a tener preguntas, por ejemplo, que ustedes simplemente van a preguntar, no sé, ¿cómo se llamaban los personajes, por ejemplo? Entonces yo reviso nuevamente el texto, yo puedo volver a leerlo y buscar la información, porque la información está escrita. Pero en las preguntas inferenciales, yo tendría que leer el texto de nuevo, porque son conclusiones que se van sacando, no es algo que se llega y se extrae. Un título adecuado para este texto sería, el autor menciona algo con el propósito de, se puede deducir del texto anterior que, hay algunos ejemplos de prueba que, por ejemplo, no sé, el texto queda como sin final y la pregunta es, ¿cómo crees que termina este texto? Y ahí ustedes deben responder. Según tomando lo mismo que el texto ya les ha dicho. O, por ejemplo, un texto sin título, ¿qué título le pondrían? También luego de lo leído, con lo que comprendieron, cuál era la idea principal, cuál era el tema del texto. Antes de resolver una pregunta por inferencia, debemos separar las ideas principales. ¿Por qué? Porque nos vamos a topar que también estuvimos viendo la semana pasada que el texto está compuesto por párrafos. Los textos continuos o los textos un poco más largos están escritos en párrafos. Cuando yo leo un texto que está escrito en párrafos, el párrafo contiene una idea principal. Si hay dos párrafos, puede contener una en el primero, otra en el segundo. Va a ser sobre el mismo tema, pero van a ser ideas distintas. Porque, por ejemplo, si ustedes están leyendo un texto del delfín, el primer párrafo puede ser la reproducción del delfín, el segundo párrafo va a ser de la alimentación del delfín, el tercer párrafo el hábitat del delfín, pero siguen hablando del delfín y sus características principales. Pero tiene tres ideas principales distintas que se unen a través del tema. Es importante enfatizar que la inferencia no debe ser ni muy particular ni muy general. O sea, por ejemplo, si a mí me dicen, ya, vamos a volver al ejemplo de la Caperucita. La Caperucita iba caminando mientras anochecía y después te preguntan, ¿a qué iba caminando la Caperucita? Y si uno respondiera, por ejemplo, en mi país se oscurece en invierno a las 6:35, entonces seguramente ella iba a la... No. Uno dice algo un poquito más general, no cosas tan específicas. O tampoco me pongo a inventar. Como, por ejemplo, si me preguntan solamente si está anocheciendo, o sea, ¿a qué hora es? Yo lo que puedo responder es, o sea, estaría mal si yo digo, eran entre las 7 y las 9 de la noche y además la Caperucita iba tiritando de miedo. Ahí yo le estoy agregando cosas que el texto, primero no me han preguntado y segundo el texto no me ha dado pistas sobre eso. A no ser que cuando lleguemos a la parte donde dice, y se encontró con el lobo y las manos empezaron a transpirar, por ejemplo.
Ahí sí, el texto me está dando pistas de que seguramente las manos transpiradas son signos de nervios o de miedo, y ahí yo podría inferir, pero no invento. Y eso tienen que tener mucho cuidado cuando se encuentren con ese tipo de ejercicios. Ya, por ejemplo, tenemos ahí una pequeña actividad. El significado de una palabra desconocida. Esto es también un tema que se toca harto en la prueba, que siempre les piden descifrar el significado de una palabra dentro de una frase, de un texto. Entonces es súper importante que ustedes, aunque no conozcan una palabra, aunque no sepan el significado exacto, literal del diccionario, sí pueden deducir de qué se trata o de qué podría más o menos significar la palabra. Si no, todos tendríamos que andar con un diccionario en la mano. Por ejemplo, el miná tiene un plumaje color castaño, verdoso, y se adapta muy bien a la vida en cautiverio. ¿Qué será el miná? Un ave, profe. Un ave. Un A ave. ver, Exactamente. Luego, papá fue al colegio a recoger mi informe de notas. Lo veo ingresar a casa con la cara muy triste y leyendo mi informe. ¿Cómo es el informe entonces? Malo. malo. Malo, mala Malo. nota. Malas notas. Son las 6 a.m., salgo de mi dormitorio y veo a mi hermano con una raqueta en la mano y con ropa deportiva. ¿Qué hará después? Jugar tenis. Va a jugar tenis. Exactamente. Yo se lo puedo inferir por las pistas que me dio el texto. Ya, acá miren, tenemos otra. La masa había sido tan aplastada que no se le podía chancar más. ¿Qué será chancar? Moler. ¿Dónde está esa? Ya. Amasar o ¿Dónde no. Puede ser amasar, aplastar, moler. Chancar es Moler. moler. Ah, ya. Muchos Moler. aseguran que sí, puede ser, son sinónimos finalmente. Muchas aseguran que la causa principal de la toxoplasmosis es el contacto con perros contaminados. ¿Qué será la toxoplasmosis? Una enfermedad, No, Ah. con infección. una infección. Una enfermedad, una infección. No es necesario que yo sepa específicamente qué es, pero se trata de una enfermedad o una infección. Y si viene de Yo parte de los puse perros, ¿qué será? Aló. La rabia. Dígame. Puede ser un virus contagioso. Ajá, sí, claro. Ya. El médico dijo que le gustaba atender a los niños enfermos, por eso decidió ser un excelente pediatra. ¿A dónde está esa? El mega. En la página 50 se encuentra esa pregunta. Súper, gracias. Ya, que alguien, bueno, respondan la C, que alguien me lea la D. Ahí de su manual. El jujú es oriundo de Senegal. Puede ser color gris, amarillo o verde. Estos periquitos tienen un pico curvado y muy robustos. ¿Qué será entonces el jujú? Un pajarito o periquito. un ave. Un ave, un loro. Exactamente. Exactamente. Ya. Y luego la respuesta era machacar o moler, enfermedad o infección, especialista médico en niños y una especie de ave. Y luego viene el ejemplo de Rocío. ¿Lo tienen ustedes ahí en el manual? Sí.
Ya, ¿quién lo puede leer? Rocío siempre fue una niña estudiosa, obediente y buena. Se encontraba en primero medio de secundaria. Sus padres se sentían orgullosos de ella y estaba seguros de que también tendría mucho éxito en su nuevo colegio y que destacaría notablemente. Rocío Ya. empezó a dar muestras de sus más grandes virtudes, inteligencia y bondad. Había terminado el primer semestre y sus notas seguían causando alegría y elogio de parte de sus padres, profesores y amigos. Un día se programó un concurso de conocimiento y, como era de esperar, Rocío se inscribió como participante. Se dedicó a prepararse con mucho esfuerzo y anticipación para dicho evento. ¿Ya? Hasta ahí llegamos, hasta evento. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes ahora? Escribir cómo terminaría este texto. Les voy a dar 5 minutos para que lo hagan. ¿Cómo terminaría la historia de Rocío? Según los datos que me dio el texto, sin inventar, acuérdense, ¿ya? 5 minutos y revisamos. ¿No se escucha o se cortó la clase? Dejamos 5 minutos para que terminen la tarea.
Ya, ¿alguien tiene listo su final? Por acá, señorita Raúl Santibáñez. Ya, Raúl, dígame. Bien. Rocío se destacó con el mucho. A ver, no, se destacó. Deme un segundo. Sí, sí, tranquilo. Ya, ahora sí. Rocío se destacó con mucho éxito, logrando con éxito ganar el concurso. Se destacó, perdón, ¿cómo no? Como que se cortó. Se destacó con mucho éxito, logrando ganar el concurso. Excelente. Ya, súper. ¿Alguien más tiene otro? Venancio Painevelo, señorita. Dígame. ¿Cuál es su Con final? claridad, Sofía con claridad de lo que quería, esforzándose y estudiando. Ya, bien. Ya, bien. ¿Alguien más tiene otro? Los dos que, Venancio y Raúl, eso era justamente lo que se esperaba de las respuestas, que sean precisas y que también hablen del texto. Profe, Ya, dígame. como era de esperar, Rocío sacó el primer lugar haciendo, haciendo sentir a sus padres aún más orgullosos. Ya, súper. También. ¿Se dan cuenta que finalmente ustedes Ahorita, están consulta. tomando? Venancio, consulta. Dígame. ¿Es un texto lo que Sofía quería o es una narración? Es un texto igual. Un texto puede ser narrativo, como puede ser informativo, como puede ser argumentativo, como puede ser explicativo, independiente esté narrando algo o no. Eso también lo hablamos la semana pasada. No porque haya una narración quiere decir que hay un texto. Siempre que hayan palabras, hay un texto, pero esas palabras pueden ser para argumentar, para explicar, para narrar, para informar, etcétera. ¿Se entiende? Hay una Sí, confusión, sí, con el mismo libro, viendo la otra parte de las noticias, ¿Ya? donde un periodista destaca en una información y, y escribe y indica la noticia bajo su concepto, no por lo hecho real, porque él lo indica con una narración de lo que aparentemente fueron, cómo fueron las cosas, sino que no cómo fue, sino que cómo fueron. Ya. Eso tú, ¿en base a qué texto estás hablando? De un texto de una noticia. Pero tú lo estás hablando, tú me estás diciendo eso de un manual. Por supuesto, del libro. Ya, pero ¿qué texto específicamente? ¿Cómo se llama? Te lo digo al tiro. puede ser un texto narrativo, informativo en este caso. Miren, ojo con lo que está pasando. Independiente el tipo de texto que sea, ahora nosotros lo que estamos viendo sobre la información Señorita, explícita e implícita, déjeme terminar por favor, Venancio, ¿ya? Para que se pueda entender lo que usted me está diciendo. Cuando uno habla de la información explícita e implícita, estamos trabajando con textos narrativos, que son textos igual como si fuera una noticia. De una noticia también se puede sacar información explícita e implícita.
de un texto informativo, de un texto argumentativo también. No, y si una persona, como el ejemplo que estaba dando el compañero, si una persona, yo, Valeria Rosas, escribo un texto y digo, esto es lo que pasó en la esquina de mi casa porque entraron a robar en el negocio, y escribo, pasó tal y tal cosa, y quizás no fueron esos los hechos como yo los estoy relatando, y eso lo vamos a ver más adelante en todo caso, en la información subjetiva y objetiva. Pero eso sigue siendo un texto. Lo escriba yo, lo escriba Juanito Pérez, lo escriba el que iba pasando, lo escriba el dueño del negocio. Sigue siendo un texto. Si yo voy a contar una historia de amor y voy a escribir un libro de una historia de amor inventada, también es un texto. Y también puedo sacar la información explícita e implícita. Porque, mire, si nos ponemos con el ojo que usted le está poniendo, Venancio, si yo relato una noticia, yo soy el periodista, yo relato una noticia y soy periodista de la tele, digo la noticia como yo entiendo que fueron los hechos, nunca, si fuera porque esa es la verdad o no es la verdad, nunca vamos a saber, porque la perspectiva de quien lo ve puede tener muchas aristas. Si lo vio, mira, cómo vio el asalto que pasó en el negocio de la esquina de mi casa, cómo lo vivió el dueño del negocio, es una perspectiva. Cómo lo vivió el asaltante es otra perspectiva. Cómo lo relata Carabinero es otra perspectiva. Cómo lo relata la señora que iba pasando es otra perspectiva. Entonces, tendríamos que unir todo eso para contar, a diferencia de cuando uno habla de los hechos de manera objetiva o subjetiva, que eso lo vamos a ver más adelante. Hoy día, céntrese en la información explícita e implícita, independiente sea una narración, sea una información, sea una noticia, una explicación, un manual, un libro de autoayuda, lo que sea. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, se entiende. ¿Se entiende, profe? ¿Se entiende? Gracias. Poco a poco vamos a ir viendo otros tipos de texto, vamos a ir dando otros ejemplos y ahí se van a ir dando cuenta, pero ahora céntrense en lo que estamos viendo, porque si ustedes se adelantan en el manual con otra materia, se pueden confundir. Y la idea es que vayan junto conmigo. Pueden obviamente avanzar y querer leer y hacer ejercicio, obvio, pero vamos entendiendo paso a paso para que podamos ir haciéndolo bien. Ya, ahora voy a pasar la lista y vamos a terminar. Me dicen presente, por favor. Espérenme un segundo. Ya, este es el 22 ml. Ay, parece que me equivoqué. A ver, no, esperen. Ya, 22 ml. Ana María Uribe. Rubén Torres. Presente. Daniel Yancapán. Alexander Adín. Presente. Tomás Calizaya. Presente, profe. Ricardo Hidalgo. Presente, profesora. Jocelyn Chacón. Presente. Alejandro Núñez. Presente, profesora. Venancio Painevilo. Presente, profesora. Porfirio Araya. Presente, profesora, presente. Ya, Rafael Buenupil. Presente, profe, presente. Ya, Daniel Olivares. Presente. Raúl Santibáñez. Presente. Luis Cortés. Presente.
Miguel Aravena. Tomás Higuera. Presente, presente. Ya. Juan Guerrero. Hola. Ya. María Leiva. Se nos fue. Marco Morales. María Leiva presente. Ya. Marco Morales. José Cárdenas. Presente. Súper. El Ya. micrófono abierto. ¿Hay alguien que no nombré? Profe Daniel José Yacabán, el que estoy trabajando, por eso no contesté. Ya, ok. Está anoto. Ya. Cárdenas Bueno, le contesté, ¿cierto? sí. Tomás Ah, ya, Higuera, ok. ¿me escuchó Tomás Higuera? Sí. Todos los demás lo Ya. escuché. Ya. ¿Y Ya. Alejandro Reyes? Sí, también. Ya. Ya. Entonces nos vemos el otro martes. Aprovechen de Señor, mirar el manual, hacer los ejercicios. Los que no dijeron la respuesta del texto de Rocío, hagan el ejercicio para que practiquen. profesora, Ok. Dígame. Raúl Santibáñez por acá. ¿Sabe que yo Diga. estuve en las clases el día sábado y Ya. no escuché mi nombre cuando dije presente? No sé si estoy presente de la clase pasada.